a todos, mi nombre es Marcia. Mi nombre es Vivian. Y juntas estamos Gastando Palabras. Somos un par de amigas interesadas en hablar de temas no convencionales con el afán de aprender sobre arte, historia, libros y demás. Pues sí, bienvenidos a todos ustedes. Este es nuestro episodio número 6, ¿lo puedes creer? ¡Qué rápido! ¡Qué padrísimo! Ajá. Y también es algo muy especial porque no solamente somos Vivian y Marcia el día de hoy, tenemos una invitada. ¿Te quisieras presentar, por favor? ¡Wow! ¡Qué emoción! Buenos días, audiencia de Gastando Palabras. Mi nombre es Karina y estoy aquí por primera vez compartiendo con nosotras. Compartiendo con las chicas de Gastando Palabras. Muy emocionadas. Estamos muy emocionadas de tenerte aquí. Así es. A ver, dinos un poquito de ti. ¿Quién eres? ¿Por qué te mereciste este gran honor de estar compartiendo y platicando con nosotras el día de hoy acerca de este tema tan interesantísimo? Dinos. Bueno, pues yo soy una mujer sencilla, vivo en San Luis, Arizona. Trabajo en la preparatoria de ahí, en la San Luis High School, en el departamento de educación especial. Soy asistente de maestra, soy una asidua lectora y yo creo que eso es lo que me ganó el merecedor momento de estar aquí. Así, Gastando palabras, porque me encanta. Y no gastar palabras. Así es, y no hay muchos momentos en mi vida en los que gaste palabras y sobre todo hablar de lo que me interesa, de libros y sobre todo de historia, que ese es mi... Porque uno puede gastar palabras sin ton ni son. Sí. Digo, sin ton ni son puede gastar uno palabras, pero así de forma tan interesante, ¿qué tal? No existe esa oportunidad. Esa oportunidad no se le da a cualquiera, así es que hay que aprovecharla. Y sobre todo de estudiar nomás porque sí. Por el gusto de. Por el gusto de saber. Exactamente, no nada más porque tenemos un examen o porque tenemos que estudiar para la licencia. Por gusto personal. Así es. Muy bien. Y muchísimas gracias. No, gracias a ti. Gracias por acompañarnos. Bienvenida. Y poder aprender Muchas lo que gracias. tienes para decirnos. Así es, que tienes mucho. Ajá, bastante. Pues el día de hoy tenemos a un personaje muy controversial. Ya le teníamos muchas ganas desde el principio, pero el principio. Pues, teníamos que empezar suavemente, Ajá. ¿no? En el episodio 5 hablamos, por si no lo escucharon y quieren regresarse, aprendimos sobre la dinastía de los Romanov, donde aparece este personaje muy singular. El día de hoy vamos a estar hablando de Rasputín. No sé cuántos han escuchado hablar levanten la mano. De este hombre. ¿No los veo? No los veo. A ver, levanten la mano en serio. Sí, no, miraron la caricatura, gracias a Disney por haberla traído a la luz. Pantalla. Sí, ahí por tenerla aquí en nuestra imaginación. Sí. Dice, el personaje de Rasputín está fuertemente ligado al ocultismo y más en la época perfecta para ello. Fue un duro invierno de 1869 en la cruda Siberia cuando un niño campesino tan humilde y pobre como muchos otros llegaba a este mundo. Nadie podría sospechar que este pequeñito llegaría a convertirse en una pieza fundamental en el desenlace de uno de los episodios que más controversia ha despertado de la historia rusa. Rasputín, o mejor conocido como el monje loco. Lo llamaban el monje, pero no lo era. Si bien estuvo en el monasterio de Verkhovturi durante varios meses, nunca llegó a convertirse en uno. Una pequeña introducción, pero vamos a entrar en los detalles. Así que les dejo el micrófono abierto. Adelante. No, y que sí fue pieza fundamental para el ocaso, ¿no? De la dinastía más grande y más larga de las monarquías, la dinastía de los Romanov. Yo les voy a compartir, pues su nombre de nacimiento era Grigori Yefimovich Rasputin. Y él nació un 22 de enero de 1869 en Siberia, que se le conocía como el Imperio Ruso. Murió el 30 de diciembre de 1916 a los 47 años en San Petersburgo, el Imperio Ruso, y pues se casó, tuvo una esposa, tuvo 3 hijos y sus padres eran campesinos. No se sabe mucho de su infancia. Dicen que es como un agujero negro, un enigma. Sí. Pero sí, a ver qué más tienen ahí para compartir. Bueno, pues se dice que Rasputín, que como lo dijo Marcia, nació de hecho el 21 de enero de 1869, pero lo bautizaron al día siguiente, por eso es que la historia lo pone como el día 22, ya que lo bautizaron. Ya vino a tumbarme el punto que hice.
No, Eso está en los libros. El que le gusta... el que le gusta escudriñar, pues exactamente. lo sabe. Aruñar por ahí nada más para causar más controversia Por supuesto. y verse uno más... interesante. Más interesante y tener más plática. Claro. Sí, nació el 21 de enero, lo bautizaron el 22 y de ahí cuenta ya como su fecha de nacimiento. Y su nombre Grigori se le dio dado por San Gregorio de Niza, que en esa semana, la primera semana de enero, se celebraban sus fiestas y es como como en la... Anteriormente no se les llamaba el día que dependiendo del día en nacías. que nacieran o la semana en que cayera su día de nacimiento. Dicen que Rasputín se ganó el calificativo de niño raro de chiquito. Dicen Desde que siempre. tenía muchos tics y era muy nervioso, siempre tenía que estar haciendo algo con las manos. Ah, mira. Y ya entonces... Ahora se le conoce diferente, me imagino, ¿no? Sí. Ya desde entonces era conocido por sus profecías o visiones. Su hija María cuenta que con 14 años gritó: "El reino de Dios está con nosotros", y se fue a esconder al bosque, donde permaneció hasta que regresó con una luminosa tristeza. Vale. ¿Cómo puede ser una tristeza luminosa? Bueno, yo creo que Yo él sí la tampoco tenía. entiendo. Pues Una en nostalgia yo creo que iluminada. En aquellos tiempos, Aquí ¿no? es- Se lo miraban de otro modo. Ajá. Acuérdense que eran tiempos muy, muy revueltos en los que o era bueno o era malo. Ajá. Y las No había cosas otra, extrañas sí. eran extrañas Ajá. y no eran muy bien, no eran muy bien vistas. No Entonces, por eran eso inclusivos sí, como no eran somos como ahora, ¿no? ajá, Ajá. ya que les tenemos Sí. tantos nombres y tantas que se ha estudiado más. Y, Tantos diagnósticos a todo. ajá. Dicen, cuenta la leyenda que siendo un niño se contagió de unas fiebres que lo hacían delirar. Se había producido un robo de caballos en la aldea y sin que nadie supiera cómo se había enterado, saltó de la cama y se lanzó encima de un vecino gritando: "Este es el ladrón, este es el ladrón". Y en efecto después se demostró que había robado Él era. el caballo. Ay, ay, ay. Entonces, Entonces, también no era muy Imagínate. querido en la pequeña villa, ¿verdad? Donde Sí, nació. ya que ajá. no era muy bienvenida No era sus muy bien, profecías. ajá. Pero me imagino que igual que estaba en medio de un trance, estaba alucinando, me imagino, con la fiebre, Sí. ¿no? Y muchos otros que tenían visiones siempre necesitaban de entrar como en un trance Ándale, para ajá. poder hacerlo. Y a lo mejor él era más natural. Pues sí, de hecho No los ocupaba mucho. expertos Ocupaba mucho. creen que sufría algún trastorno mental que le impedía centrarse en una sola cosa. Cuando se hizo adulto no encontraba trabajo estable, se dio a la bebida y participó en un robo de caballos, como que algo muy Pues, común en esa época. Pues había caballos Ajá. y no había otra cosa. Pues es sí. lo que se dice, ¿no? Que también él de joven, como lo dijiste anteriormente, que es un hoyo negro su infancia y sus No se primeros sabe años mucho. de adolescente, que no se sabe mucho de él, pero que era como, no muy normal, pero que era en la villa donde vivía, pues era eso, las mentiritas que echaba para salir de alguna travesura en la que se metía o el robo como lo mencionas, el robo de caballos, que creo que así eran faltas graves esas, robar caballos, porque Pues pues, era grande, ¿no? Sí. Eso. O sea, era un delito era un grande. delito grave porque pues de eso Es como- vivían. De eso vivían. Ajá. No era como... Se ponía a robar carros ahorita. Ah, ándale, es la yo misma creo que cosa. sí. Más o menos. Y eso, ha de ser eso, porque me imagino que un pan sí se han de haber robado para comer, eran Sí. pobres, eran humildes, eran campesinos humildes, entonces no es de que Y tenían yo creo que ya de desde sobra. ahí empezó a desarrollar esa labia con la que empezó a Yo no hice convencer. nada. Ajá. Que era muy carismático, Yo- ¿no? ajá, Eso era se muy dice, era lo que carismático. tenía, era Ujú, tenía no sé, ese don facilidad de palabra de comunicación. pero lo que se me hace muy curioso es de que sus padres, a pesar de que eran muy que había nacido en una villa muy muy humilde y dice que era una villa a lo largo del río Tura en la gobernatura de Tobolsk, porque después se menciona esta ciudad, el zar Nicolás la menciona, que de ahí bueno, ya después más adelante hablaremos ya de sus años ya más grande, mayorcito. ya Sí. mayorcito, ya casado y todo. Que ya de vivía en- verse. ajá, Pues ya con familia. Pues ya dicen que en 1887 se casó con Praskovia Fyodorovna Dubrovina, perdón, Fiu. mi acento, con la que Tenía- tuvo 5 hijos, pero como dijiste tú, ya se murieron 2 Es que y no quedaron 3. sobrevivían, Ajá. no sobrevivían las condiciones y las enfermedades clima y la también, medicina. las pues, sí, enfermedades, en que Siberia, no había imagínate. mucho Y pues dicen que alcance. como que causó esto, pues no sé si se causó en sí un trauma, pero 5 años después lo abandonó todo y fue que se ingresó en este monasterio, ¿no? Dicen las malas lenguas que estaba involucrado en la muerte de un niño, pero no se había podido demostrar. Oh,
O sea Dato que no curioso. sabemos si sí ¿Por o qué si huyó? no. Ajá. ¿Y por qué se metió en un muchos huyen y monasterio? entran a Bueno, pues es que, monasterios, pero ajá. o a ese tipo de instituciones. Pero sí sabían que él fue analfabeta hasta los Sí, 23 años, ya ajá. estaba grandecito y bueno, o sea, no, yo pienso que en esa villa, como dices tú, que era una villa humilde, tal vez no todos podían recibir educación, ajá. no era normal, no era institucionalizada como lo es ahora, de que si los niños no van a la escuela, entonces están en Ajá. problemas los No, papás, pues ¿no? imagínate, Por 23 años de negligencia. analfabeta. Y analfabeta. Ujú. Y sin embargo, salía adelante. O sea, Sí. la vida sigue. Pues dicen que poco después ingresó en una secta prohibida por la Iglesia Ortodoxa llamada los Flagelantes, en donde creían que... ¿Cómo se llama? Kiblis. Donde decían que la fe se alcanzaba con dolor. Ajá. ¿Cómo Eran está ritos eso? de éxtasis. Ajá, pues y todavía no ¿Como sé que si se han morían visto, de hambre o hacían cómo cosas se... para hacer al cuerpo o eran de los que sentir. se crucificaban o qué? Eran los que se flagelaban, se daban de Ajá. latigazos, Y eso, ¿no? yo creo que eso fue lo que, perdón por interrumpir, pero No, eso no, fue no, lo no. que más lo puso en mal en el Imperio Ruso y sobre todo con la Iglesia Ortodoxa, porque era totalmente lo contrario Ajá. De tan tradicional. de tan tradicional. Pues, Y nada más para un pequeño paréntesis para que pues entendamos, porque la verdad yo no sabía mucho de lo que es y no sé tampoco de lo que es la Iglesia Ortodoxa. Básicamente es lo mismo, está basada en el cristianismo y está basada es lo mismo. Se cree que hay un solo Dios, Jesucristo, crucificado y reencarnado en la Santa Trinidad, básicamente como, bueno, no es aquí en América el cristianismo, pero y que fue fundada la primera iglesia ortodoxa, fue fundada por el apóstol Andrés. Entonces, porque viajó por Grecia y fue a terminar a esta parte de Rusia que ahora conocida como Kiev, y ahí fue donde se le dijo que fundara una iglesia cristiana. Y el lugar donde está la primera cruz que se llama, la primera cruz que fundó ahora después San Andrés, es la Catedral de San Andrés en Kiev. Entonces, nada más para hacer un pequeño paréntesis para entender un poco que por qué... contexto. Y por qué la corte rusa aborreció tanto a Rasputín, porque no doctrina, pero lo que él, después de sus peregrinajes y de vagabundear y todo, lo que él era lo que él creía, o la secta, o lo que él, pues, ¿cómo se dice? Lo que él proclamaba que era, no era proclamar. Pues es que cuando él se fue, lo que haya pasado, ¿no? Que lo hizo que se fuera al monasterio, ¿no? Que después de eso que tuvo como un encuentro celestial religioso, como un despertar religioso, ¿no? Había estado en ese monasterio, pero como tú habías dicho, no se convirtió en monje, aunque así lo llamaban, ¿no? Pues no, por eso dicen que muchos nada más dicen que se fue a refugiar o a que esconder, o tal quién vez. sabe, o con eso de que veía cosas de chiquitos igual y pues quién sabe, es un misterio. Y para empezar, pues no lo veían, si era el niño raro, ya estaba como en el foco de la gente no te le acerques, en el ojo del huracán, sí. o cuídate a ver qué está y haciendo, aquí ¿qué está haciendo? es donde viene el PG-13, por favor, familia. Sí. Familia, si tienen niños y están escuchando este podcast, por favor, tápenle los oídos, bájele, póngale pausa, espérese un ratito. Exacto. Se dice que esta misma secta de los flagelantes organizaba orgías en las que Rasputín era uno de sus más fieles participantes. Ahí nació la leyenda sexual que afirma que se acostó con buen parte de la nobleza rusa y su miembro excesivamente desarrollado se hizo famoso en el país. Porque dicen que como esta secta, que no se supone que no se comprobó si era parte de la secta o no era parte de la secta, pero que tenían esos ritos estáticos que incluían orgías sexuales. Y creo que una de las ideologías que él tenía era de que tenías que conocer básicamente tú personalmente el pecado para poder contrarrestarlo, para que te pudiera ayudar a sobrellevarlo y cosas así. Entonces, y qué grupal era más, ¿no? Era atacabas mejor, el pecado. Si lo hacías grupal, no tú como solitario, sino en grupos. No se sentían tan... y era que eras como un batallón. Como que todos ellos como también. era todo un ejército en contra de eso. Del pecado de la carne, de la vanidad sí. y de varios pecados. Entonces, pues entre más mejor, ¿no? Digo, sí. De hecho, Rasputín, que la culpa la tuvieran más. A Rasputín se le atribuye la frase que dice, como más grandes sean los pecados,
más le satisface a Dios perdonarlos. Y usaba eso tras sus orgías, imagínate. O sea, mientras Muy más pecaban, pues muy era más... conveniente. Sí, Ajá. era más lo que le perdonaba Le perdonaban Dios, y qué por eso hacía lo que mejor. quería, ¿no? Ajá, Que sí. le daba vuelo el La hilacha, en pocas hilacha, palabras. Mira este. Pero siempre, pero en la historia siempre Míralo. ha sido, siempre las vidas, han sido muy licenciosas de todos porque eso es lo Pero que lo se tachaban de. escondía, pues, Sí. o sea, trataban de Maquillarlo, ¿no? Ajá. y él, sin embargo, no, sino eso era como y eso fue, la yo creo, lo ideología. que más hizo el boom para él, para que fuera más todavía en el ojo del huracán. Ajá. Pero si se va un poquito, no poquito, mucho la historia de cualquier país, de cualquier rey o cualquier personaje de la historia, todos Eran muy todos eran, liberales. sí. Todos tenían sus amantes, a las que ponían en buen No, puesto. y en situaciones también muy cruentas y terribles. Nada más que hoy hoy en tiempos modernos, pues ya lo repudiamos, ya lo castigamos. Muy degenerados, Muy ¿no? degenerado. Ajá, eran sí. exageradamente degenerados y se miraban bien. Y Ajá. Porque estoy estaban hablando. en un área de poder. me imagino. Y estoy hablando en cualquier cultura. Todos tienen sus detallitos. sus Sí. detallotes. De hecho, los Romanov, cuando estábamos hablando de ellos, decían, no, muchos tienen idealizado a los Romanov y el romanticismo y todo, pero eran personas crueles y muy depravadas Sí, y que hacían bélicos, cosas muy bélicos, ¿cómo se dice? Europa Sadistas, ajá. sadistas, ajá, Entonces- que tenían pues con el pie encima del cuello al al pueblo. Sí. lo mataba de hambre, porque eso era. Sí, era el El sistema poder que era tenían, para el poder, para el la poder. realeza, y el pueblo simplemente lo tenía que Que servir. soportar y hacer lo que Pero sabían que no tenían. nada más era que como el sistema, no sé si era nada más el sistema feudal o de servitud que le llamaban, serf le dicen en inglés creo, era de que eran los campesinos o la gente del pueblo eran esclavos Le de la tierra. pertenecían. Le pertenecían al dueño, que siempre era un aristócrata o alguien de poder. Esa gente le pertenecía a A esos, ellos. O sea, eran esclavos, pero se le llamaba diferente. No se Era les su misma escuchaba, raza, ajá, no se escuchaba tan... Cada país tiene Tan cruel. tiene Su historia. su historia y sus palabras y su forma de de ponerlo. decir. Si nos vamos a otros países, pues es terrible, pero Sí. como le digo, Europa en sí era bélica, porque siempre se trató de ganar Terreno. el terreno a tal Ajá. país. Alguien más. Ya con otra guerra se volvió a ganar ese terreno y entraban otra vez en causas bélicas. Por eso eso lo tenían muy ellos como muy Arraigado, patriota, muy sí. arraigado, el siempre estar Y en era su guerra raíz, y ¿no? el Ajá. siempre el poder. Y sobre por eso todo se el hacían patriotismo. tantas alianzas también. Sí. Ay, pues ¿cómo me voy a beneficiar? Pues si caso a mi hija con entonces, ajá. ya estamos más fuertes y le damos crana a este Y otro por país. eso también todo el relajo Por eso son las esos enredos monarquías y familiares. ay, tanta ¿no? la enfermedad Sí. real y que habíamos hablado también anteriormente, pero sí, pues la fama de este Grigori Grigory Rasputin. iba creciendo Ajá. y su carisma se daba a conocer por toda Siberia. Así es que se ganó, creo que en un monasterio llamado de los Siete Lagos, se ganó, como quien dice, se ganó al padre superior de ese lugar. Y este señor, este padre, tenía muchas conexiones con la aristocracia, con gente importante. Pues. Quien lo iba a ayudar más adelante sí. a introducirse, ¿no? Fue el que Que de hecho antes lo de que ayudó. llegara, dicen que un ermitaño lo ayudó a dejar la bebida porque era El muy alcoholismo. alcohólico, ¿no? Bueno, siempre fue alcohólico, ¿no? Nunca dejó en Yo sí digo la que después bebida. regresó. Si Ajá. dejó en algún momento, yo creo que después regresó. Y dicen que se fue de ahí, regresó a su casa, perdón, transformado en un monje místico que iba a convertirse en el principal consejero del zar de Rusia, que es lo que dices, ¿no? Y de ahí es donde sale su ya característica, ¿cómo se dice? Imagen, de que salió de ese Ajá. ostracismo en el que él solo se fue yo creo que estoy haciendo muchos pleonasmos, ¿verdad? Como tipo exiliarse él. Y que salió todo despeinado, desaliñado. con la Sí, si mirada. ven las fotos, se asustan. Ajá, les da miedo. Con la Ajá, mirada de- muy ¡Qué ojos muy mirada! abiertos. Sí. Tan Sí, yo creo que es penetrante. lo que lo caracteriza, ¿no? Esos Sí. ojos tan Yo me abiertos. imagino que si lo veías en persona te Hipnotizaría, intimidaba, ¿no? O algo hipnotizaría te también, creaba. así como, Yo, mírame pues, fijamente a los ojos. yo Pues digo sí, que- anduvo, si se le llamaba el vagabundo,
el Wanderer. Ajá. Yo creo que sí, pues haber visto y aprendido, no lo sé, haber aprendido muchas cosas. De hecho, dicen, haber ahorita que visto. dijeron lo del cabello, dicen que no era para nada una persona muy higiénica, Limpia, ¿no? para Que nada. Sí, no se les daba. duraba en aquellos- hasta entonces, 5 estaba meses. frío. Ujú. Ah, estaba En muy uno de los helado. datos curiosos dicen que una vez dijo, ¿no? Que tenía como 5 meses sin cambiarse la ropa Imagínate interior. qué Dicen que los que olores, estaban qué- cerca de él, que olía como a establo. Como a Ajá, animal. pero aún así era mujeriego, no te mujeriego. entiendo. Oye, ¿qué les importaban las mujeres? De verdad Pero se ¿sabes usaba su qué? mística. Usaba su carisma. Pero yo también pienso que era lo que ellas recibían o pensaban que Sí, recibían porque de él, tenían ¿no? una admiración total a él Sí. porque era pues tenía sus dotes de sanador. Tan fue así que llegaron a oídos de la zarina Alejandra de Rusia, que en 1905 lo llamó a la corte para ayudar a su hijo y heredero al trono, Alexei Nikolayevich, quién sabe cómo se pronuncia, ayúdenme. Hijo de Nicolás. Hijo de Nicolás, que padecía de hemofilia. Y aquí vemos a Rasputín entrando en esta escena y ya empieza toda otra de ahí historia. Envolverse la madeja. Ajá. Y lo Sí, demás es hombre. historia. Es historia, pero se las vamos Y- a contar poquito aquí. Historia y leyenda. Sí, y ves las fotografías, ¿no? Dicen que tenía un contacto, pues obviamente, si estaba del lado, si la zarina le daba la bienvenida porque ella veía que sí era de ayuda para su hijo y su enfermedad. Que era grave, Ajá, entonces estaba ahí, justo en la corte y justo en la vida normal, o sea, la vida íntima de la Sí, familia. de hecho, yo me sorprendí en datos curiosos de que dicen que hasta dormía a veces con las niñas, ¿no? ajá. En la recámara de las Entonces dices niñas. que, pues, Ay, imagínate pero el grado de no. confianza que Recuerden tenían en los él. tiempos como eran Ajá. antes. Sí, Ni ¿no? pensar Ni eso. pensar, Claro que ajá, no. imagínate. Porque él se autonombró profeta Sí. y Hombre hombre santo. santo. Ajá. Era un hombre santo. Entonces, si tú tienes suficiente don de convencimiento, ajá. te lo creen. O Sí, sea, te lo creen. pues es lo que hasta hoy en día vemos, ¿no? En Sí, sectas de cuánta sigue gente pasando. es manipulada y todo Y por... más si Siguen estás con pasando. una madre de familia Preocupada. siempre con la mortificación del hijo enfermo, Ajá. pues más. Y Sí. si ves que hay algo bueno de eso, ¿cómo no vas a decir que sí? ¿O cómo no vas a creer todo lo demás? Ándale. Hay fotografías, ¿han visto las fotografías donde están como las damas de la aristocracia en una mesa como tomando el té con su ropa acá bien linda y él sentado Vestido ahí, de negro. Ay, negro? no, qué Parece, impresionante. Como esa sé. figura Te digo que como oscura. Sí. le imponía tenerlo Sí, ahí y luego que hasta- durmiera ahí. Ay, no, no, no. También, ya sé. Me dio escalofríos. Pero sí, ¿no? Qué raro, ¿no? Yo solo quiero hacer un Hincapié. un hincapié cómo es que él entró a la corte imperial rusa. Ok. Y esto fue gracias a las hermanitas Montenegro, Ah, que estas eran verdad, eran leí algo. las princesas de Montenegri. Eran Militza y Anastasia de Montenegri, que eran las hijas del rey Nicolás I Petrovich Nejebok de Montenegro, que de ahí es donde viene su apellido, y conocidas en la corte imperial rusa como el peligro negro. ¿Por qué? Porque estas dos hermanitas estaban casadas ambas con dos hermanos, con la princesa Milika Petrovich Negos, que era la mayor, estaba casada con el gran duque Pedro Nikolaevich de Rusia y su hermana Anastasia, siempre andaban juntas, por eso es que les decían las hermanitas, como las hermanitas Carambazo, pero las hermanitas Peligro Negro. Peligro ¿Por qué? Negro. Porque eran asiduas del ocultismo. Y en ese Y entonces lo se tenían en el manejaba nombre también. En el nombre también, ajá, aparte de Montenegro, más llamadas como las hermanas de Peligro Negro. Y su hermana Anastasia estaba casada con el hermano del gran duque Pedro, pero él era el gran duque Nikolaevich de Rusia. Y estos dos muchachos eran muchachos, pues me imagino que eran muchachos, pero se miraban grandes en las fotos, ¿no? Porque Señores, como los hombres, señores, muchachos señores, porque desde los 15, 14 años ya tenían que ya estar casados y tener estar en la milicia y todo. Y ambos eran descendientes directos del emperador Nicolás I. Imagínense, ellas descendientes por otra línea del rey Nicolás, que era el nieto
y los muchachos eran nietos del emperador, entonces eran princesas De verdad, o sea, con gran peso. Entonces eran muy socialité, eran muy famosas, andaban como, tenían muchísima influencia en la corte imperial, sobre todo en todo lo social. Y ellas fueron las que primero introdujeron, como ustedes ya lo mencionaron con la familia Romanov, primero a un charlatán llamado Philippe Nizier-Bachot. tú sí apuntaste el nombre. Yo dije, yo no me interesó, pero simplemente sí. llamado como Philippe, que no funcionó. No funcionó, era un resultó charlatán. ser un charlatán. Pero después ellas conocieron a Grigori Rasputin y lo introdujeron, como no queriendo la cosa, a la familia real, a la corte rusa. ¿Por qué? Porque ellas les encantaba todo lo oculto. Y si se van un poquito también a la historia, en aquellos tiempos era muy famoso, sobre todo también aquí en Estados Unidos. Todos querían saber el pasado, querían saber el futuro, querían saber todo de los que ya se habían ido, ido, de lo que iba a pasar. Entonces se dio mucho en esos años, tanto fue como ¿cómo se dice? Como paralelo. Tanto en Europa como en América se dio mucho el ocultismo y salieron muchos charlatanes, salieron muchos... Era el hobby de moda. Era el entretenimiento, me imagino, tenían sus seances. Imagínate, ¿no? la Pero en la curiosidad y aristocracia, todo. en la socialité, en eso. Podían traer a sus... A sus Cada quien sobrinos. tenía sus ideas, ¿no? Sí, claro. Catalina II la Grande, ella coleccionaba amantes, Pedro el Grande coleccionaba enanos, aquí estos Ándale, ajá. tenían Tenían entonces sus sus charlatanes, ajá, gente sus que les cosas. decía mentiras, Sí. pero, Pero les encantados. gustaba. Ajá. Entonces Sí. ellas, las hermanitas Montenegri, fueron las que introdujeron, las que le abrieron la puerta, Interesante. invitaron para que a entrara, Grigori, nomás así, y creo, no creo, pues lo leí, ¿verdad? Ellas simplemente lo introdujeron un día, no tuvo el tiempo de conocer a la zarina, simplemente al zar Nicolás, y el zar Nicolás dice, en el año de 1906, me presentaron a este hombre, porque así en su diario, eso es porque está en su diario, este hombre llamado Grigori Rasputin, de la ciudad como lo mencioné hace rato, de la ciudad de Tobolsk. No menciona a Siberia, no menciona la gubernatura, Menciona la simplemente la ciudad, la pequeña villa. Y hasta ahí queda, es lo que único está que en escribió. su diario, y fue todo. Y imagino que él se le introdujo a la zarina. Y Entonces, después, ¿no? y Rasputín, según los historiadores, Rasputín se fue, y al día siguiente fue que ya le introdujeron a la zarina. Y vuelve a escribir el zar Nicolás en su diario, que el día que le introdujeron a la zarina a hombre, que le presentaron, perdón, ya estamos mucho, que le presentaron a este hombre, Grigori Rasputin, que causó un gran efecto en la zarina, que la dejó impresionada por su carisma y su don de palabra. Entonces ahí es donde te das cuenta de que realmente tenía sus métodos que nadie podía explicar, ¿no? Como que dicen que usaba métodos como la hipnosis y no sé qué tanto. Pues lo que te digo, esa rollo, mirada, ¿no? Igual que tenía en las fotografías, te quedas, no lo quiero ver directamente. Y fíjate, tan es así que se convirtió ya, como dijimos, no solamente en su médico personal, sino que como la tenía realmente cautivada, Casi se consejero, convirtió en casi, amigo. pues bueno, decían que era amante de la zarina, pero pues no está comprobado No está eso, ¿no? Pero comprobado. imagínense el grado de intimidad para que hayan dicho que existía esa relación tan... Lo han de haber visto siempre junto con ella, ¿no? Dicen que su influencia era tan grande que se dice que todas las decisiones del zar Nicolás II eran revisadas por el propio Rasputín. ¿Te imaginas? O sea, Imagínate. estoy pensando en hacer, no sé, guerra contra Polonia. Déjeme tomar nota, déjeme revisar a ver si sí está bien o no. Sí. No podían primero tomar decisiones por sí mismos Sí, porque no. sentían, era tanto el dominio que tenía sobre ellos y Pero, la manipulación. la Haz de manipulación. cuenta como literal Y luego la más por- secta. Sí, una secta. Yo creo que por el lado también, y lo sigo recalcando, por el lado maternal, de que quería De ella, ella, a toda costa, claro, que le curaran a su hijo. Ajá. Y yo creo que más Muriera. por eso, si ella miraba resultados, si miraba Ándale, lo que su quería niño cerca. estaba bien. Sí. en Sobre todo lo que porque ya cabe. se sentía ella culpable de que ella fue la que La que le le heredó transmitió la eso, ajá. enfermedad. Entonces ella Sí. por todos los medios iba a buscar una Claro. forma. Y si esto funcionaba,
Y aparte él se estaba ganando Y espacio. dicen que ni siquiera, pues bueno, sabemos, ¿no? Que no era él, ¿no? Que simplemente le quitó la aspirina al niño, que era lo que le producía que se sintiera que mal. sabemos Y que es eso, anticoagulante, entonces menos ayudaba, a que él Entonces, dejara de sangrar. todos Sí, pensaban pues. que realmente era Pero parte el de- asunto está en que ellos no sabiendo esas cosas y viendo que él les decía, no, ya está bien, el niño ya está bien. Y el niño empezaba a sentirse bien. Era como, no sé si también lo tenía a él, ¿cómo se le llama cuando está sugestionado? Si también el niño por Ándale, querer ajá. no sufrir estaba sugestionado cuando O lo él se tenía empezaba ahí, hipnotizado. Sí. hipnotizado. Entonces, Ajá, es lo que imagínate. dicen los historiadores también, que ahora moderno, ¿verdad? Que es lo que dicen que también, que simplemente Rasputín no era tanto lo que piensan que Rasputín era más por quitarle, hoy que se maneja tanto, pero antes no se conocía, el estrés al niño también de toda la vida, de Sí. siempre tener los ojos Los encima de él, cuidados, ajá, los todo. cuidados, Y cuidándolo. simplemente que descansar y que fuera como cualquier Normal. niño, que también piensan que eso como que casi que latinaba a Rasputín. Simplemente eran cosas tan sencillas de que déjenlo, no lo toquen, a los Ándale. doctores de Ajá, la que corte ya no lo le dejen en hagan, paz. déjenlo en paz, déjenlo descansar. Y por eso el niño Ay. se recuperaba. Pero es que también, no sé, ya los Romanov en los 1800, bueno, el niño ya nació en los 1900, ya principios de este siglo. También las cosas, los tratamientos que los médicos en aquellos tiempos Imagínate, hacían eran pobre como niño. Terribles. peor tantito, o sea, como la verdad no tenían muchas Pues veces sí. idea de lo que estaban Y de haciendo. hecho, muchas de las fotos ves al niño siempre en su camita, ¿no? Sí, Como que ahí. y triste, Ajá. y débil, porque sí lo estaba, pero aparte... Imagínate la sobreprotección que tenía. No podía hacer nada, yo creo, ¿no? Y aparte de que eran intocables, eran la realeza. Aparte, No salían, aparte. nadie los podía mirar más que adentro del palacio, encerrados, que Y no les pegaba. sí, en Y el viviendo, aire. y viviendo en San Petersburgo, o sea, frío, no El tanto clima. sol, el clima que no ayudaba. Menos ayudaba. Ajá. Aparte que a él lo tenían, a Alexei, lo tenían, tenían oculto su enfermedad y pues creo que también por eso ella, mamá Alejandra, también se aisló aún más cuando recién nacido el niño. Oye, imagínate, el cordón umbilical le empezaba a sangrar y no paraba de sangrar. Ay, es no. cuando se dieron cuenta de que él había heredado la enfermedad y desde que nació justo ya estaba preocupada por... No, imagínate, más llega cosas. este señor y Rasputín y les da un rayito de esperanza Claro. y de... ¿Cómo no lo vas a tomar? Ajá. Pero pues sí, dicen que era tanta la influencia que tenía hasta en el zar Nicolás que durante la Primera Guerra Mundial sus enemigos lo acusaron de ser un espía alemán e influir en la zarina de ascendencia alemana, lo que contribuyó a la caída del régimen zarista en Rusia. Sí, ¿no? Y tenía muchos conspiradores. Estaban pasando cosas así en la política. No, no te preocupes. Estaban pasando cosas en el pueblo. El pueblo estaba harto. Había algunos rojillos por ahí, ya se escucha, se escuchan nombres escuchaba como Lenin y chamaquillos que andaban eran ahí. jóvenes, pero que tenían sus ideales de Sí. libertad, tal vez de otro tipo de Rusia, de otro tipo Sí, de Pues, vida. Y con justa razón, si el pueblo era el que trabajaba y era el que... Óyeme, el y no que tenían nada. Trabajaba las tierras y aparte en un lugar tan agreste como es la Rusia, Tan Siberia. duro. Sí. ¿Cómo no iban a estar Así es que- hartos? Y con la Primera Guerra Mundial, con la entrada de la Primera Guerra Mundial, pues casi como que agarraron a Rusia medio descuidado y más porque el zar y la zarina pues estaban bajo la influencia de Rasputín. consejo, Y se dice que pues todos los de la corte, todos la milicia no, pero que son los que al final de cuentas estaban en contra de Rasputín, que todos los de toda la corte imperial eran como marionetas a voz de la zarina. Todos hacían lo que Rasputín decía a través de la zarina. Entonces ya estaban enfadados Sí, de pues. que no podían dar un paso y todo lo tenían que hacer de acuerdo a lo que decía la zarina, que tenía gran no la querían. Se sentía, Para ella empezar. siempre se sintió, como ustedes ya lo mencionaron, una total, Forastera, ¿no? extraña en tierra rusa. Entonces más de ahí se fueron agarrando el pueblo de eso. Y Rasputín, pues también yo creo que él solito también se ganó, aparte de sus dotes y en lo que haya contribuido, bueno o malo, también él se fue ganando su ocaso, su caída. ¿Por qué? Pues porque se sentía poderosísimo. Entonces, Intocable, me imagino, claro. estando a la par, Pues casi era que el- mandando a pues, los sí. zares. era un hombre Imagínate. santo y lo que él dijera era tenía lo que poder se hacía. también, Y pues eso sí. también ayudó en su, ¿cómo se dice? Cuando estás presumiendo quién eres, todo el poder Sí, que su tienes sobre su arrogancia, arrogancia, el presumir.
y pues a quién le gusta, ¿verdad? Que le estén... Sí, y por eso pues todo era lógico que muchos duques, condes y otros miembros de la corte rusa no les gustaba que un místico pueblerino tuviera semejante influencia en el zar y la zarina de Rusia. Y estaba leyendo que antes de que fuera su asesinato final, tuvo 2 intentos antes de asesinato, Sí, ¿no? no, parecía gato. Ajá, de verdad. Sí, hombre. Es que por eso también es que es un personaje tan intrigante en la Ajá, historia. tan místico meramente. Místico, Sí. porque realmente yo creo que cuando estaban tratando de asesinarlo, y esto, los 3 últimos intentos, hubo uno anterior, Ajá. donde lo acuchillaron y De eso. una mujer, ¿no? Una Dicen que era mujer. una Ujú. prostituta o, Creo que o sí, como que va a haber ajá. sido un amante, que Algo le dijo que en- era el anticristo, es esa, Ajá, Sí. la y que le dijo que era el- sacó los Sí, intestinos, ¿no? Y sobrevivió el hombre. Ajá, O sea, para ¿qué ver dijo? otro día. Vida 1. Vida número Me 1. faltan check. 6. Aquí me quedan unas cuantas todavía. Sí, y pues eso es lo que yo creo que también llama mucho la atención, el misticismo y el por qué nos parece tan interesante el querer estudiar o aprender Sí, de él. Como, ¿te imaginas tratar de asesinarlo y que no lo logres, aunque le hiciste buen trabajo, Ajá. que sobreviva? ¿No te quedarían dudas de que hoy sí será sí inmortal. será inmortal este hombre, si es un hombre santo? O sea, ¿qué estamos haciendo? Y luego más No. adelante que fue un señor, ¿no? Que dicen que también lo quiso. Sí, es que conspiraron ya contra él. Como ya estaba, la política estaba muy mal. Estaban, Ajá. cuando el zar se fue a la guerra, él se fue al frente y muchos pensaron que eso fue un error garrafal, que él se haya ido al frente. Y cualquier batalla que perdían, obviamente le Era echaban culpa. la culpa al zar. Ajá. Y aparte porque dejó a Alejandra al mando del Sí, y era un imperio. pésimo consejero militar, o sea, Óyeme. ¿quién? A él no se le daban las, Ajá. las No cosas era de la guerra, él nada. era más... Pero Era pues otra tenía ahí cosa. Era más el disfrutar, poder. era más disfrutar de la corte Ándale. también, Pues porque sí, tenía, también. lo tenía todo, Y disfrutar tenía el poder, bebida, ajá. tenía, aunque dice que hubo Todo. un tiempo en el que él también en sus en las celebraciones los ritos que hacía o en su secta, que él dejó de tomar alcohol. por cierto tiempo. Pero después No vuelve le otra duró vez mucho. ajá, que cuando ya estaba en el cenit de su afluencia Pues sobre la imagínate. zarina fue cuando más más como- empezó otra vez. Ajá. Sí, que de hecho dicen que le encantaba la fiesta, ¿no? Que Oh, claro. se la pasaba de fiesta. Claro. De hecho, Apestoso, pero ajá, apestoso, fiestero. pero Fiestero. fiestero y mujeriego. Sí, mujeriego. Y que le ¿no? encantaba, No. ¿cómo que chantajes por favores en la corte? Ah, entonces, ok. Es verdad. La gente se le Recibía acercaba a él Ajá, para para pedir favores. acercarse No, pues ajá, imagínate, los gozaba de zares, todos los imagínate, de todos lados. beneficios y todo. Me da todos lados. mucha risa esto que leí, que cuando el zar cuando se iba a ir apenas la milicia rusa al frente de la Primera Guerra Mundial, cuando empezó, se me hizo gracioso, no es ninguna guerra chistosa, pero Tal vez dice no. que Rasputín, cuando se enteró que Rasputín le dijo al comandante en mando del ejército ruso que necesitaban su bendición, el ejército para han de haber ganar, dicho. para ganar, Ok. y que le dijo el comandante que ni se le ocurriera acercarse porque No levante la mano. que cuando él volviera, que lo que sí le tenía muy seguro era que lo iba a colgar. Ah, no, Entonces pues, cuando él Ok. cuando le rechazaron su propuesta de bendecir al matrimonio, al ejército ruso para que fuera con bien y ganara el terreno se fue por Prusia y Bélgica y sobre Alemania, porque Alemania estaba, bueno, haciendo también otro paréntesis sobre la Primera Guerra Mundial, en el teatro de la Primera Guerra Mundial, Rusia es el que estaba, Alemania estaba empujando al ejército ruso, ya después que duraron 2 años en la batalla. Entonces eso fue lo que sucedió, Rusia se retractó. Entonces ahí como que se confirmó otra profecía de que no habían como no habían tenido tenido la la bendición. Entonces todavía Ajá. más se fue haciendo Imagínate. aquella cosa más revuelta de ese amor-odio hacia Rasputín. Sí, porque dicen que muchas de sus profecías más famosas eran esa de la que nos estás comentando, y luego otras que sí se cumplieron, que es el Es dato lo curioso, raro, ¿no? claro, lo Como raro la que caída sí, de la ajá. iglesia rusa, el destino de San Petersburgo, las inundaciones y sequías, anticipo de la contaminación, y dicen que cosas así como
como la fecundación in vitro que él le dijo, hace ¿no? mención de eso. Ajá, de Wow, alquileres eso de sí no vientres, sabía. ajá. Cosas triviales. Yo lo pensara que nada tiene que ver con nada, ¿no? Cosas como triviales Ajá. y sin embargo Están sucediendo. están sucediendo, Y de verdad sucedieron es un ya. misterio, Wow. ajá. Y en el siglo pasado. Ajá. O sea, es poquito Sí, tiempo. no hace Como mucho. Nostradamus, Que son fue muchos hace... Ándale, hace ajá. muchos Entonces siglos, dices, bueno, ajá. que te da curiosidad, ¿no? Decir, bueno, pues que este personaje que a veces Sí, lo, ¿qué pasó? Que lo lo tenemos tacha tan- uno, ajá. Muy, bueno, tiene la connotación negativa Sí. porque, pues, aparte no se veía suave. Ajá, No, no, porque no, no no. estaba muy agradable. Se veía la pues, verdad no. muy Ujú, tenebroso, intimidante. muy... Y no nos gusta eso. Ajá. No, nos da miedo. A nadie nos... A nadie nos gusta. Nos Pero llama la digo, atención. te da, ajá, te llama la atención claro eso, que pues sí. entra el De, el decir oyes. quién es este personaje, ¿no? Y pues más adelante entra aquí el príncipe Félix Yusupov, Yusupov. que con ayuda de varios miembros de la nobleza rusa organizó su asesinato. Entonces aquí vamos a ver Había cómo. entre que primos, sobrinos, tíos del zar que estaban, óyeme, tiene demasiado poder sobre Ajá. las decisiones que toman los zares, entonces ellos empezaron a ver, a yo- tramar. Y creo que más por ser un simple campesino, ¿no? Venir Porque no era nadie. Porque no era nadie. Ajá. Venir de, Básicamente, no era nadie. y recuerden que antes, pues, la realeza hacía menos al pueblo, o sea, no, eso no era aceptable. Pues no era, el no se pueblo debía de juntaba. ser el pueblo, quedarse donde Ajá. estaba, y la realeza Era la realeza y mandaba. no sé, exactamente, las clases sociales que todavía, como me encanta a mí hacer controversia, pero que todavía A se ver, siguen sí. mirando. Sí, Ay, no, exacto. ese- Que le ese seguimos sí, en pan cualquier- diario. seguimos sí. viendo Ajá. ya. Entonces esto lo traemos ya De mucho antes. De mucho antes. Sí, se supone que en la noche de diciembre 29 de 1916, que fue que el grupo que estaba conspirando en contra de Rasputín, lo invitaron, ¿no? El príncipe Félix Yusupov lo invitó a su palacio, llamado Yusupov. Sí, lo invitó a cenar y pues primero le dieron de beber vino, lo emborracharon. Que de hecho ya venía borracho de otra ya venía fiesta, borra- ¿no? Ah, mira, pues, ay, canijo. Disculpe, Dicen que ya venía bien borracho de entrado. otra fiesta. Como le encantaba andar en las fiestas, Y que lo dijo, invitaban. la que sigue. Sería- Ajá. sería ¿Otra? su estado natural. Vamos, bacano, pues vamos, ¿me invitas a otro? Bueno, y ellos lo invitaron, ¿no? En el Museo de los Zares y la familia hay imágenes también del sótano. Del lugar donde Del lugar donde le pasó fue, eso. ajá. Pueden tomar un tour, es como, Wow. está Sí, todo hay ahí. fotografías también. Entonces ellos le prepararon, el príncipe lo invitó a comer pastelillos que habían envenenado con cianuro, pero dice que estaba tan borracho que todo el cianuro que le habían puesto a los Ajá, pastelillos como, ni y tuvo luego más lo efecto. que venía de allá, Ajá, que y ya venía ajá. bien entrado en copas, pero que no tuvo dicen efecto. que tenía cianuro como para matar a un elefante. Ajá. Y aquí voy a hacer otro paréntesis. Leí que en un libro que hizo la hija de Grigori Rasputín, María, que ella menciona después de que el asesinato de Rasputín y el forense y todo el examen que se le hizo post-mortem, en el diario su hija dice que a su papá no le gustaba lo dulce y menos los pastelillos, porque no se le encontró interesante. cianuro en el cuerpo. ¿No se lo comería entonces? Los hizo pensar. Porque- Ay, no, yo quería pensar que sí lo habían envenenado y no se murió. Varias veces. Porque la historia es así, es como ya lo sabemos, fue acuchillado, fue envenenado, disparado y tirado me estoy adelantando, ¿verdad? Sí, te Pero estás nada adelantando. más para hacer un hincapié en eso de que ella menciona en su libro que no le gustaba gustaban, eso. que no era muy, no hubiera sido muy Pues Dado. aquí dice fiel que que hubiera son comido. bollos, es lo mismo los bollos, es como... pastelillos, Ajá. panecitos, panecitos. Yo me quiero imaginar un pan bolillo. Ah, un bolillo, casi torta. Ah, pero con cianuro. Entonces no era Qué dulce, sí rico. se lo comió. Ah. Sí, pues sí, pero le dio tal cantidad de cianuro que se supone que se Era comió. muchísima, dicen, ¿no? Ajá. Y fue a buscar ayuda para llevárselo, para sacar el cuerpo. Ajá, pero Cuando regresó, Ajá. Dicen que lejos de sentirse mal, ¿qué estaba haciendo? Que cogió una guitarra y comenzó a cantar. y ellos así como, ¿dónde está el Este, muertito? hello. ¿Dónde está el muertito? Ajá, entonces,
Pues no se murió Dicen de que el envenenado. príncipe salió nervioso de la sala, Ajá, pensando que imagínate. Rasputín era inmortal. Es lo que te estoy diciendo, que trataron y nada, entonces algo tenía este hombre. Salió ¿no? corriendo, ¿no? Mátenlo ustedes. Simplemente Hagan ustedes eso. un mortal Sí, que... no. Aquí dice Con un dato suerte, curioso. ¿Qué sí. pasó con el cianuro? Posiblemente estaba en mal estado o el azúcar de los Viejo. bollos y el vino Contrarrestó. disminuyó su efecto. Otras versiones dicen que el propio Rasputín llevaba un antídoto o se había vuelto inmune tomando pequeñas cantidades durante años, pero son poco creíbles. No se sabe Teorías, exactamente. teorías. no Son se tantas Ya las... sé. Pues después de eso, como no lo pudieron envenenar, entonces lo que hicieron fue dispararle. Sí, pues sí. Se supone que le dispararon varias veces. Por la espalda, ajá. Por la espalda, que una bala le atravesó el corazón y algo así, pero Ajá. y que lo enredaron, Qué miedo. lo enredaron en una alfombra tipo Ajá. Cleopatra, ¿no? Y pues, ¿qué hicieron después? Aquí dice, cuando se acercaron a comprobar que se había muerto Rasputín, se abalanzaron sobre él y o sea, le dieron el balazo en Conazor, pero todavía se acercaron y no estaba muerto, ¿no? Ujú, estaba Entonces vivo. Purishkevich lo acribilló a balazos, pero Rasputín no caía. Salió huyendo hasta que Salió otro tumbándose. disparo lo alcanzó en el hombro. Después lo remataron con un tiro en la cabeza, lo ataron con cadenas. Ay, no me río de eso, sino que sino digo, de lo todo lo que increíble, tuvieron que todo lo que hacer. porque el hicieron. hombre todavía dando Ajá. tumbos se estaba Sí. escapando, se les Y estaba luego escapando. lo tiraron al río Neva, donde apareció días después congelado. Y luego, pues si quieren buscar, ahí está la fotografía de cómo lo de cómo encontraron estaba el todo. cuerpo, sí. Dice, la autopsia concluyó que no había muerto por el cianuro o las balas, o sea, murió ahogado en Ahogado. el río. De todo Aunque lo le que le dieron en hicieron, la ajá, cabeza. eso fue el 30 de diciembre de 1916. Sí. Es increíble. Y fíjense, tuvo todavía pues, no sé cómo decir esto, la dicha o la fortuna de que lo enterraron junto al palacio. Así es. según. El honor. Ajá, el honor. Sí. Pero ya después que Wow. todo esto se cayó, que dijeron, vámonos de aquí, y lo desenterraron y lo quemaron en cadáver en un Sí, bosque. y eso Pero para asegurarse, Ajá. yo creo. No, ¿no? eso hicieron eso, los invitados al funeral de Rasputín fueron la familia real y una muy amiga de él, de Rasputín. Ana, se me va el apellido, Ana llama, después les doy el apellido bien. Pero lo curioso es de que ni la esposa ni los hijos fueron invitados a lo que fueron las pompas fúnebres. La por así, ceremonia. la ceremonia fúnebre de Rasputín. Lo enterraron y después al día siguiente se les invitó a la familia, a la esposa, y porque la esposa convivía en la corte real, pues cuando estaba rodeada de sus acólitos que le llamaban, de su séquito de seguidores. De Y su secta iglesia. secta, iglesia, como, creencia, creencia, el grupo religioso. todo. Ujú. Y hasta el día siguiente de que enterraron a Rasputín, invitaron ya la esposa y los hijos pudieron Ir. y ya estar ahí en la corte, y eso fue todo. Después dicen los libros que el mismo zar mandó exhumar y incinerar sus restos. ¿Para qué? Para evitar no el zar, otras personas, para evitar que se volviera otra vez esa secta a formar y seguir, ¿cómo se llama? Seguir con la doctrina, entre por comillas, así de él, por así decirlo. decirlo. Ajá. Y por eso es que fue exhumado e incinerado. Y sí, y sus restos estaban en otra parte, para evitar eso, que la gente no fuera a reconocer dónde Interesante. estaba y fuera a hacer ahí, Básicamente erigirle, un casi monumento, erigir un ¿no? monumento, ¿no? casi Una una efigie. iglesia, algo, cualquier Pues tipo hicieron bien. Oye, de... tomando sus, ¿cómo se dice? Como tomando sus, no reglas, sino llevando cosas a cabo cosas para evitar este tipo de asuntos. Sí, pues ¿no? haber tenido un interés muy Fanatismo. fuerte. Ajá, de fanatismo. Ajá. Fanatismo. Sí, Es un fuerte poder. convocatoria ahí, ¿no? Ajá, Claro, y qué curioso, imagínate. ¿verdad? Que hayan pensado En en eso. Sí. Cuando lo leí no se me ocurrió Ajá. de por qué. Yo pensé que era eso, para evitar, más bien para evitar que furan y lo Ya, exhumaran y lo tiraran sí. por ahí, Yo quién pensé sabe que dónde. para asegurarse de que sí estaba que sí muerto. estaba muerto. Ajá, también, ¿no? Sí. Que de hecho también hicieron, entre paréntesis, eso con la casa de los Romanov, donde los asesinaron, porque dicen que llevaban y dejaban flores y todo. Entonces prefirieron mejor destruirla y construyeron ahí una iglesia. Que es la iglesia Ortodoxa, ¿no? Ajá. de ellos. Pues yo creo donde una está ella. basílica, Ajá, creo que que sí. es, en esa iglesia abajo es donde
donde pues pasó así todo. se Se supone supone bla, que- bla, bla, ¿no? Entonces, Wow, la historia, cómo la construimos y la destruimos, Sí, ¿verdad? Y la exacto. volvemos a nuestro gusto, Ajá. dependiendo el interés y la... Pues dicen que aún a pesar de que ya Rasputín ya había fallecido, estaba mórtido, Bien que muerto. una de sus últimas profecías todavía estaba desarrollándose. O sea, Wow. todavía no veía la luz del día, por así decirlo, porque antes de su muerte, él le había escrito al zar Nicolás y le había básicamente predicho, ¿no? Estaba prediciendo que si a él lo mataban los oficiales del gobierno, entonces toda la familia imperial iba a ser asesinada por la gente de Rusia. sí leí eso. que- A mí se me hace como que de alguna manera también él dijo, es una manera de Para que protegerme, no ¿no? me maten. Ajá. Ujú, sí. Que dices, pero pues mira. Pero mira, ajá, no, sí pasó. obviamente no lo hicieron, o sea, de todos modos lo hicieron y sí pasó. Ajá. Está muy interesante Sí. que esa profecía se llevó, básicamente se volvió realidad 15 meses después, cuando el zar y su esposa y todos sus hijos fueron asesinados en medio de la Revolución Rusa. Así es que fíjate. Qué interesante. Muy interesante. Y los que hicieron el complot del asesinato y que finalmente lo llevaron a cabo, pensaban que inmediatamente de asesinar a Rasputín todo iba a cambiar Todo en se la iba a corte, arreglar, ¿no? rápido en ese momento, y claro que no, pues No. tomó su tiempo. Y esta persona, Félix, el príncipe, Yusupov, después que sucedió todo esto del asesinato, no obtuvo en sí lo que él quería, el poder que él quería, pero porque recuerden que ya se estaba gestando también el nuevo gobierno bolchevique. Pues el derrocamiento del imperialismo. y Sí. venía ya el socialismo, ¿verdad? Con Lenin galopando atrás, que yo creo que nunca se imaginó, ¿verdad? Que el gran cambio que causó en Rusia. En serio. Y este príncipe Félix se dice que él como que se camuflajeó en la sociedad y como lo mencionamos, pues antes Europa era súper patriota. El que no acudía a la guerra a defender su país, pues no era bien visto. Entonces se le acusaba de que él se vistió de civil y que se paseaba por las calles de Rusia, pero sí era apuntado de que no participó. Él no sé, ¿cómo se dice? Cuando tú vas y te apuntas tú solo. Te enlistas. Te enlistas, a participar a defender a su país. Entonces, como que él mejor se vivió ya tranquilo después de todo lo que sucedió. Perfil bajo. Ajá, Un exactamente. perfil bajo. Pues también ya. yo creo que, pues, Óyeme, qué temor, ¿no? Sí. Después de haber hecho, de haber pasado. eso y haber visto lo que le pasó a la familia, familia imperial, imperial, o sea, los más exactamente. importantes. Lo que quieres es trágame acá. tierra No, casi, mejor ya casi, no, ¿no? mejor me dejo mis callo. títulos Sí. y me voy a Exacto. ordeñar Sí, vacas. ajá, es lo que, es lo Sí, que ¿no? se Pero dice. vivo. Se quitó el uniforme y se calzó el traje que nunca se quitó, su traje café, como lo mencionas, de bajo perfil, Ajá. y su Sí. sombrero Y ya. Sí. y ahí nos vemos casi, ¿no? Y vivió más o menos, por así decirlo, más o menos en paz, como o sea, rico, pero ya no, Pero ya no en un ostentoso, estatus. ¿no? No, y aparte que pues ya venía la Revolución Rusa, ya venía el socialismo ahí. Acuérdense que pues todos éramos según iguales. Iguales. Sí. Nadie era más que nadie. Así Entonces es yo que- creo que ya Pues seamos iguales, ha de haber pensado él. Ajá, Está vamos muy a ser bien, iguales. mejor De una vez llevemos me- la fiesta me en voy, paz. Ajá, porque si no, entonces está duro. así es. Me hubiera ido mal. Sí, porque ya se veía venir que no, ya lo que alguna vez fue ya no iba a regresar. Exacto. Entonces, No, ya se había acabado todo. todo, ya, todo se derrumbó. Sí, así es Como dice la como la canción. canción, pero qué curioso y o sea, qué padre de haber sido una de las familias más, La más. la más importante, yo importante. creo, en la historia, por la Sí, descendencia y cómo se fue desarrollando. Como de una ciudad a un lado de un río heladísimo, una ciudad que nadie la tomaba en cuenta, San Petersburgo, cómo creció y cómo fue tan Exacto. importante. Y cómo duró tantos y cómo años, duró 300 años de dinastía. Ajá. Una familia. Una sola Una familia. familia. Entonces yo creo que Sí. eso es lo curioso. ¿Y Es quién muy vino interesante. a ser también testigo, esta persona, Rasputín? Sí. ¿Quién vino a ser pieza clavísima? Clave. Exacto. Se Pieza fue y se clave. introdujo
lujo, ¿no? Ajá. Pues así es, y Rasputín tuvo una vida extraordinaria y singular y la leyenda se encargó del resto. En vida aseguró que nunca moriría y sus seguidores creían que era inmortal, y en cierto modo esa profecía se cumplió. Rasputín se convirtió en un ícono del siglo XX mencionado en innumerables libros, películas, series de televisión e incluso canciones. Así que También tiene canciones. fue un... No la Mira, quise escuchar wow. porque Te estaba dio estudiando miedo. y me dio No. miedo, no vaya No te- siendo. No vaya a ser que la miedo. cante al No vaya a ser final. que me- sí. Al rato Ay, abres no. tu secta de Rasputín. No queremos eso, ¿eh? No, por favor. Y no. los descendientes, los 3 hijos de Rasputín, pues solo que la que murió en 1951, creo, fue su hija María, que se dedicó a ser tomadora de leones en ¿A un circo. poco? Qué interesante. O sea, que era medio extravagante Era toda esa medio, familia. extravagante. medio Bien curioso, valientes, ¿no? sí. Antes la vida, ¿quién pensaría ahorita? Dice, no, pues Voy a ya, ganar aparte la de que vida, ya no hay sí. animales en el circo, porque Ajá. no, está prohibido. Solo en PETA. el circo no, sí, No, no. tampoco en ninguno. Y pues, ¿le daría de comer eso? Pues quién sabe, Pues yo creo ¿verdad? que sí, tan exótica vida. una mujer haciendo Sí. eso, no ha de haber sido algo... Ya lo una traen en imagen la sangre. Y de queda, llamar la atención. Ajá, y queda nada más bueno, no sé, pero lo que leí, Valentín Rasputín, que es el nieto de María. De María. Ujú. Entonces, Bisnieto de Grigori, Ajá, de don Grigori Yafi, de Don Goyo. de don Goyo. Fíjate. ¿Se dirá que existe todavía descendencia de Rasputín? Yo pensé Porque, que no. Yo porque pensé el que Romanov ahí creo que había- murió la última hace poco, ¿no? Ah, no sé, yo pensé que todavía había... Oh, no, falta que ahorita me acá, que te llame por Sí, teléfono. no. ¡Estoy viva! Pues estaría bien, ¿verdad? Sí, o sea, La digo, audiencia no, que nos saque Mentira, de- mentira. Sí, claro, que nos También, digan. que Sáquenos nos de digan. duda. Obviamente, no directamente porque todos murieron, entonces de los Romanov zares ya no hubo descendencia, pero de los primos, Exacto, sobrinos, ajá. tíos, me imagino Puede que que sí. existan todavía. Tal vez sí, tal vez no quieran salir a la Vamos luz, a no investigar. sé. Próximo capítulo. Próximamente. ¿Dónde quedaron? Ah, Los claro. descendientes de Rasputín y los Ajá, Romanov. Y los Romanov, ¿dónde? Pues sí, ¿qué hacen ahora, no? Pero Claro, sí. hay que gastar las palabras en aprender En más. aprender, Claro. Aprender, es nuestro fin, es nuestra meta. Así es, en ampliar nuestro acervo cultural, no nada más exactamente. de nuestro diario vivir. También de la historia hay que saber un poquito más. Que se Así alimente es. el alma. Del alma. Ándale, y la mente. Ni la mente. Se oye raro, pero ¿cómo se llamaba la revista? Cacumen, que es lo que es como la materia gris que alimentas con los conocimientos. Cacumen. Así es que, Ándale. oye, apúntenmelo, si sí, eso no es, eso lo acabo de sacar de la manga. Yo bien que me recuerdo de esa Pero todo. revista. Claro, Pero sí. abierto a que nos corrijan o a que agreguen. también agreguen, por que nos supuesto, si no hemos mencionado todo, no se No, puede. no, es simplemente demasiado. Es un por encimita casi. Así que ya saben, si tienen algún tema o algún personaje en especial de la historia, pues no duden en decirnos. Y gracias por acompañarnos. Así es, Al contrario. Que se repita, Así es. porque estuvo muy, muy padre este programa, como que mucha aportación. Claro que sí. Cada quien tenemos nuestras ideas y Gracias nuestras... gracias por venir a platicar con nosotros. Sí, exacto. Aquí están somos un poquito, no quiero decir que somos egoístas, pero aquí nos entendemos solas, ¿no? Y tener a otra de nuestra misma rodada, por así decirlo, pues es bienvenido. Así es que te damos muchas gracias por estar aquí con muchas nosotros, de gracias. verdad. Al contrario, muchísimas gracias a ustedes porque yo creo que este espacio me cayó, pero Perfectamente, a la medida. porque no hay muchos momentos en los que uno se pueda poner a platicar, sobre todo de historia. Bueno, a mí me apasiona la historia y la ciencia ficción, pero la historia más. Y cuando supe de este proyecto Gastando Palabras con Vivian y Marcia y Vivian. Mandaste tu aplicación. Lo escuché por Aprobada. ahí. Me llegó. Aprobada. Contratada. Me llegó y así ipso facto entré. Y qué más que sobre todo el estudiar, que a veces no tenemos tiempo, a veces no, por la vida diaria, por compromisos, por lo que sea. Y eso es fascinante. A mí me encanta. Y me encanta leer y yo siempre he hecho hincapié en que un buen libro nunca va a reemplazar a un iPad,
Nunca va Nunca. a reemplazar tenemos la gracia de tener el internet, de tener Wikipedia, de tener Pero eso todo, es acceso, pero eso es acceso. yo lo veo como acceso a más conocimiento, a más Así es. aprendizaje. Pero lo que tú aprendes de lo que leíste en tus años mozos o lo que estás leyendo ahorita, eso es lo que a mí más me fascina y a mí me encanta. Muy enriquecedor. Así es. Y cuando supe de esto y sobre todo que Vivian también es otra alma, ahora sí que es como la Trinidad, ¿no? Un alma trigemela, no gemela, tripartita. Alma tripartita, pues qué más, porque sí tenemos, yo creo que mucho en común. Mucho en común y mucho de qué platicar. Yo creo que no se nos, Ay, sí, no vieras se nos nuestras acabaría. pláticas, ¿o no? Sí, y más que me encanta, sí, no sí. nada más a mis hijas las voy a tener atosigadas con facts de la historia, Con sino hechos. ya también con hechos y Sí. con datos curiosos también. Sí, Nos no, al contrario, encanta. muchísimas gracias. Y qué padre este espacio, lo mejor, la mejor, los mejores deseos y que Gracias. sigamos. Gracias. Y pues esperen este 4 de junio. Sí. Oficialmente. Ahora sí ya entrarán en el mundo cibernético. Al alcance de todo el mundo. Así es. No, Muchas gracias. muchísimas gracias. No, y te esperamos otra vez. Sí, si que quiero. se repita. Te daremos tarea. ¿Ya te gustó? Primero me gustó. estabas nerviosa. Muy. Muy nerviosa te Y voy pusimos. a hacer una pequeña así bien rápido. No me gusta salirme de mi zona de confort. Me gusta Ya encerrarme en mis somos dos. libros. Bueno, somos 3. Me gusta encerrarme en mis libros nada más. No me gusta hablar de frente. Qué bueno que estamos nada más Tras el micrófono. porque no me gusta. Me pone muy nerviosa. Nunca lo he podido dominar. Pero aquí es muy fácil y más cuando... Es plática. Estamos exactamente, conversando. cuando lo platicas. Y Igual me más- pasaba, ¿eh? Así que voy a agradecer a Marcia por sacarnos de Yay. nuestra zona De nada, gracias. muchachas. Gracias por aceptar, Gracias. de verdad. Porque Sí. solita pareciera loca. Pero no, también muchas es padre, gracias. también es padre uno solo poner en ejercicio el cerebro. Sí. Y nada más para hacer hincapié de que gracias otra vez Vivian y Marcia, y por añadidura Marcia es mi hermana, nada más para presumir. Para presumir. La aplicación por eso fue aceptada bien rápido. ¿Cómo se llama? Nepotismo. Nepotismo. Digo, no. No. Simplemente veo las cualificaciones. Así Cada es. quien. Sí, porque puse muchas y tengo. Sí, Sí, les puedo comprobar. Ok, no se Claro. preocupen. Está licenciada en conocimientos Sí, generales. En muchos. En muchísimos, En sí. muchísimos, sí. Pero sí, pues sí, muchas gracias. Y aquí, de esta forma muy agradable y muy vital Amena. y muy amena, es que vamos a cerrar nuestro episodio número 6. Ya es es. el número Wow. 6, así es que esperen los siguientes, mándenos información y por supuesto, acompáñenos en los sitios usuales, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, en Instagram. Facebook, en Instagram, denos like, háganos comentarios, ¿Cuál todo, es? todo. Gastando Palabras guión bajo podcast. Ajá. Ujú. Ahí nos encuentran y ahí es donde los vamos a mantener al día de qué temas vamos a estar tocando y qué es lo que estamos compartiendo. Así es que, Karina, de nuevo te damos muchas gracias por Muchísimas haber gracias, aceptado sí. la invitación y haberte... Un honor haberte tenido Así aquí. es, y Al que te hayas contrario, puesto a muchas estudiar gracias. junto con nosotras. Sí, bastante. Y otra cosa, que no las interrumpí, no me hice, ¿cómo se dice? Overlap en las pláticas, que me encanta interrumpir a la gente. Ay, yo porque sé luego cómo se me te olvida. resististe, cómo le hiciste. Pues, Te ¿ves? paré. Se aprende, No, ¿ves? se aprende, ¿ves? Eso es aprendí bueno. hoy. Eso Exacto. aprendí. Perfecto, ¿viste? Muy Qué bien. bien. Salimos aún mejor el día de hoy Sí. después de este episodio. Así es que ahí lo tienen. Este día hablamos de Rasputín, o mejor conocido como el monje loco. Ajá. Así es que nos Esperen el vemos. próximo capítulo. Sí, esperen el Sorpresa. ¡Sorpresa! Muchas gracias, que tengan un buen día. Adiós. Adiós. Bye, bye. Bye.